Recientemente se celebraba en Madrid la entrega de premios de periodismo Rey de España, uno de los más prestigiosos en relación a su género en la escena internacional. Aunque estos premios se vienen concediendo desde 1983, no será hasta 2006 que finalmente se incorpore la categoría de periodismo digital. Esta categoría, como las propias bases del premio indican, se otorga al trabajo multimedia que destaca por la búsqueda de una estructura informativa adecuada para los nuevos medios tecnológicos y explota todas las posibilidades que ofrece este soporte informático. Este año, el trabajo premiado ha sido Calles Perdidas, el avance del narcotráfico en la ciudad de Rosario, dirigido por el argentino Fernando Irigaray, que desde la Universidad Nacional de Rosario y junto a su equipo combina la docencia con el desarrollo de producciones documentales en las que desempeña un importantísimo papel la experimentación con nuevos formatos, en concreto con aquellos que tratan de maximizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación, así como los nuevos lenguajes que proliferan en torno a estas tecnologías. Proyecto Calles Perdidas es el cuarto documental multimedia interactivo o documedia que realizamos, siempre tratando de buscar una alternativa a lo que estaban dando los medios tradicionales. Es darle voz a quienes no tenían voz, por lo menos en nuestra ciudad y en la región de la ciudad de Rosario en Argentina, o como el caso específico de Calles Perdidas, que estaba la información y la prensa diaria, también audiovisual y radial, cubría cotidianamente, pero solamente lo había dejado en el hecho policial. Y fundamentalmente con un concepto bastante complejo de criminalización de la pobreza. Entonces, la idea fue tratar de salir a buscar que en esos barrios periféricos había dentro de la pobreza también gente de bien que trataba de hacer acciones proactivas para mejorar. Y esa es la búsqueda de este tipo de proyectos. Procedió al secuestro de dentro del automóvil de 2 bolsos conteniendo 18 kilos, 240 gramos de marihuana. Se secuestra material estupefaciente, cocaína y marihuana, fraccionada lista para su comercialización. Lo llevan como equipaje en 2 bolsos en el asiento trasero. Donde procedió a la detención de una persona del sexo masculino, menor de edad, 17 años. Cuando el Estado se retira del territorio, lo ocupan en este caso los narcotraficantes. Y también lo que fueron, y ahí por eso la idea de Calles Perdidas, era porque el Estado perdió las calles y a su vez la militancia política y social fue empujada y corrida por los maleantes. Entonces, de ahí la idea del concepto de Calles Perdidas. La idea nace con la intención de comprender, a través del testimonio de los diferentes actores implicados, la situación de violencia generada por el avance del negocio del narcotráfico, poniendo de manifiesto la relación entre el poder político, las fuerzas de seguridad del Estado, los agentes sociales, los medios de comunicación y los narcotraficantes. Fueron a matarlos, al menos 4 tiradores arriba de un auto. Las víctimas tenían 17, 19 y 21 años. En principio se había hablado, y así lo reflejaron incluso los diarios, como un ajuste de cuentas entre barras de Rosario. Sin embargo, con el correr de las horas se fue descubriendo que estos chicos eran militantes de la agrupación Darío Santillán. El formato elegido para la realización de este proyecto es el conocido como documedia, que amplía el alcance del documental audiovisual tradicional a través de los aportes del periodismo de investigación y de datos. El documental multimedia interactivo tiene varios formatos integrados, ¿no? En la integración de varios formatos multimedia, líneas de tiempo y todo. Pero lo fundamental, o sería la base con el cual empezamos, más allá de la investigación clásica de investigación documental, empezamos con una herramienta de georreferenciación. O sea, empezamos a agarrar un mapa y en poner un puntito donde iba sucediendo cada hecho violento que estaba ligado aparentemente a alguna situación de narcotráfico.
Entonces empezamos a poner en tal esquina, salían en la prensa diario, veíamos que encontrábamos que había visto un asesinato. Entonces lo marcábamos, en qué lugar era, y a su vez ahí nos daba la posibilidad de poner a la fuente que remitía. Hay un mapa de los homicidios en la ciudad de Rosario. Bueno, ese mapa de homicidios, ¿dónde se focaliza? Todos lo sabemos. ¿Quiénes son las personas involucradas? ¿Qué es lo que hacían? Toda esa información tiene que ser analizada y no se está analizando. Se empezó a construir las herramientas y las aplicaciones, se hacen en función de la historia. Yo creo que esto es central para una producción de este tipo, que es nunca una herramienta tiene que condicionar la narrativa, sino que en función de la narrativa, de lo que tengamos que contar, de lo que los autores que necesitemos para contar, hagamos una especie de gran paleta y utilización, qué es lo que necesitamos para contar mejores historias. Entonces, en este caso utilizamos infografía interactiva, la idea de mapas georreferenciados, obviamente video, y también muestras, digamos, lo que serían unas galerías fotográficas, e incursionamos también con el caso de los testimonios, tomando también el concepto de la gente, lo que estaba reflejando. Empezamos a trabajar hacia el histórico, cuando fueron esas 3 historias que se sucedieron con estos asesinatos, lo que empezamos a ver es cómo se reflejaban en las redes sociales, por los medios y también por familiares, amigos o la sociedad que en ese momento. En el menú principal encontramos 6 secciones a las que se puede acceder de manera independiente y que abren la posibilidad de una cierta interactividad que, a su vez, posibilita el continuo desarrollo del contenido gracias a las aportaciones de un público que se convierte en protagonista. La idea también de elección de este formato para contar esta historia es la posibilidad, ya tiene un año de trabajo, que está digamos, en la web, y semana a semana vamos actualizando información, datos, otras entrevistas y otra información que surge. Por lo tanto, el desarrollo está continuamente en una idea de, podemos llamar, fase beta permanente, ¿no? Nunca está terminado. La característica, la diferenciadora entre hacer un medio puramente digital a un medio concebido por más que digitalmente, pero concebido desde la idea analógica, que sea una especie de facsímil de lo que se ve en la prensa escrita, es justamente pensarlo desde el vamos como un concepto de lo que es multimedia. O sea, tiene que tener 3 bases. Una es, digamos, 3 dimensiones básicas, que una sería la multimedialidad, o sea que tiene que tener distintos formatos, pero integrados, y no ser formatos, variedad de formatos audiovisuales, textos escritos, de imagen icónicos, sino una narración que integre distintos lenguajes en uno solo, que sería el lenguaje multimedia. La otra dimensión sería la interactividad. Pensar siempre acciones que interactúen con el usuario, que ya deja de ser usuario para pasar a ser consumidor y que empieza también a producir y ser parte de la misma producción. Otra dimensión tiene que ver, y yo creo que es central porque es hacia donde va todos los contenidos, es el tema de la audiovisualidad. Cada vez más los contenidos pasan a ser audiovisuales y fundamentalmente los contenidos también usados por los usuarios. Como nunca hemos tenido cantidad de horas y horas y millones de horas de material subido por no tan solo los profesionales, sino fundamentalmente por el público usuario. Entonces la idea es integrar estas dimensiones a un proyecto documental. De la misma línea de trabajo surgió la idea de desarrollar un documental de carácter transmedia, un tipo de narración que, en palabras del propio Irigaray, surge como respuesta a la actual convergencia tecnológica y cultural,
una situación que plantea nuevas exigencias a los consumidores y que depende fundamentalmente de la participación activa de las comunidades del conocimiento. El comienzo del proyecto fue realizar un documental para televisión. Nosotros cuando pensamos tenía esta primera idea, arrancamos con un documental para TV tradicional de 26 minutos, que se llama Tras los pasos del hombre bestia, y la idea era que contaba la historia de una película, El hombre bestia, filmada en la República Argentina, más precisamente en nuestra ciudad, en la ciudad de Rosario, una película que se había perdido, había desaparecido en los 60, y lo que en su momento, a partir de una investigación de la misma universidad, por parte del equipo, hacía ya más de 10 años, habíamos ayudado a encontrar. Apareció una copia en Fílmico, una película del año 34, estamos hablando en lo que podemos decir en material inflamable, y apareció esa película y se pudo rescatar, pero lamentablemente quien la rescató en un formato de vídeo, como dicen aquí en España, y realmente fue una pena no haberla podido, por ejemplo, haber hecho un proceso mucho más profesional y de desarrollo. Lamentablemente no estuvo en nuestras manos, nosotros solamente aportamos a la aparición de esa película. La línea narrativa tiene que ver con un realizador audiovisual que en su momento, digamos, tiene una especie de gran rompecabezas, que en realidad es metalingüístico, porque es el rompecabezas que tenía yo como realizador, en este caso director del proyecto. En realidad estaba hablando de mis fantasmas, que era cómo toda esa cantidad de piezas, información que había, cómo poder integrar en una historia. Y bueno, en un momento único que sería el peor momento que pasa un realizador, que es el más solitario, el más terrible, que no es el rodaje donde uno se divierte, la pasa bien con todos los compañeros y es una obra mancomunada, sino que es el momento del montaje y la edición. Ese momento que es de una soledad o de dos personas entre el montajista y el realizador, el director, que es terrible de introspección. Partió en avión de Nueva York el capitán Richard. Lo situamos en ese momento histórico y en el cual este realizador lo que hace es empezar a remitir y a su memoria y va saltando en el tiempo. Son continuamente flashbacks y racontos en el que va y viene en el espacio, pero el momento es el momento que está en la edición. Y en un momento se queda dormido, se imagina o se le aparece realmente el hombre bestia. Queda abierto al final. Entonces dijimos, vamos a hacer un triple juego. Experimentamos, hacemos una investigación en la universidad. También hay un equipo de investigación que mientras íbamos produciendo empezamos una investigación viendo estos nuevos conceptos y obviamente tenemos una producción para exhibición de este tipo de nueva narrativa. A partir del desarrollo de la historia del programa de televisión, de un documental, dijimos, esta historia necesita expandir el territorio. Pero esa es nuestra nave insignia. Un desarrollo transmedia tiene que tener, sí o sí, una producción central, en el cual derivan y empiezan a sumarse otras producciones conexas que se empiezan a interrelacionar.
Cuando digo interrelacionar, no es, por un lado, ni decir lo mismo en distintos formatos, ni que una historia, para entender la historia completa, tenga que ver todos los materiales, sino que cada material, cada producción, tiene por sí solo sentido. O sea que en ese universo complejo del transmedia uno puede entrar por cualquiera de sus partes y es una línea que me lleva a el completo de ese universo. Y en función de de la participación y del involucramiento como audiencia que yo quiero tener de este tipo de narrativa, me permite que pueda haber una parte, la mitad de las producciones, o realmente hacerme un fanático de completo y poder ver todo el desarrollo de esa narrativa, o sea, ver todos los medios. Proyecciones por toda la ciudad, microseries de ficción para Internet, juegos, un festival final, pero sobre todo una fuerte presencia en las redes sociales, sin olvidar la relación con otros medios de comunicación locales, fueron conformando un universo narrativo en el que todas las piezas, sin perder su autonomía, han contribuido al crecimiento de ese universo. Esto, como nunca, necesita de una estrategia tipo, parece como un TEG, hay que armarlo, ¿no? Un plano de cómo va a ser cada formato, en qué momento lanzarlo, cómo integrarlo, cómo empezar a trabajar con las audiencias, y teniendo fundamentalmente, para que se pueda entender lo que es un transmedia y sus dos características centrales, que tienen que ver fundamentalmente con el involucramiento de las audiencias, como decía recién, y la participación, y otro fundamentalmente es el carácter lúdico. Necesita tener, eso no significa que sea un juego permanente, pero sí cierto espíritu fundamentalmente basado en dos conceptos, en la búsqueda y también en lo que es la recuperación de información en la búsqueda y en la misma investigación del usuario. En el punto de partida de toda producción transmedia estaría lo que se conoce como Biblia, es decir, una historia general del proyecto, así como de las diferentes narraciones que lo componen. La Biblia sería algo parecido a un guión nodriza, que secuenciaría la historia madre y la vertebraría con las distintas historias que se irán desarrollando a través de diferentes medios, así como a través de las aportaciones de los fans. Además, es imprescindible, según Irigaray, la territorialización de la acción, es decir, un encuentro físico de los individuos que de una u otra manera se han implicado con el universo narrativo. Lo interesante es que algunas producciones muy chicas empezaron a ver de los usuarios. Un mexicano que estaba en Rosario estudiando, que era arquitecto, estaba haciendo un posgrado, y dice: yo quiero participar y quiero hacer un recorrido de dibujo, entonces quiero hacer un material. ¿Puedo? Sí. Para terminar en la idea de esto, de lo que es el transmedia, decía, es fundamental como un gran mapa de cuándo hacer cada acción. Si no, es imposible seguir la historia. En un momento uno duda en que, digamos, si tengo que tirar este movisodio, tengo que poner en el aire un episodio para dispositivo móvil, tengo que ver que esa acción sea coordinada con otras acciones en el tiempo y también en el tiempo narrativo. Entonces, eso es lo central en el transmedia. Hay mucha confusión, probablemente algunas por cuestiones terminológicas o de idioma, de qué diferencia hay entre multimedia, transmedia, crossmedia, multiplataforma, multisoportes. Son demasiados conceptos que a veces se lo toma como sinónimos, pero creo que son cosas diferentes. La diferencia fundamentalmente de lo que sería el concepto de multimedia es, en una sola plataforma, tener distintos lenguajes pero integrados.
audio, lo audiovisual, audio, imágenes, textos, infografías, distintos elementos, pero conformando un todo narrativo, no elementos sueltos, porque si no, eso ha sido, digamos, el primer idea de multimedia, que era, bueno, se hacía un texto y al lado había elementos más de forma decorativa que complementaban. Cuando uno hace un multimedia, lo que está pensando es, en ese lenguaje, que en realidad es la sumatoria de varios lenguajes, uno nuevo, que es el lenguaje multimedia, y que integra todos estos lenguajes anteriores. La diferencia con estos otros nuevos conceptos, como transmedia o transmedia, es la diferencia que no es un solo soporte, sino que en realidad son varios soportes, varias producciones en distintos medios y que están dentro de un universo narrativo. Pero sí, fundamentalmente, que cada formato o cada narrativa, cada producción por sí sola tiene una historia que puede ser entendida por sí sola. Serían como puntos de entrada al universo narrativo. Las posibilidades de estos formatos transmedia en el terreno educativo sientan las bases para el desarrollo de una revolución pedagógica en la que las redes sociales desempeñarán un papel decisivo a la hora de consolidar una nueva forma de generar y compartir conocimiento. Creo que las posibilidades de la educación a partir del transmedia, como nunca. Si así lo fue un gran avance en el tema multimedial, cuando se empezaron a hacer los primeros multimedia, empezar a pensar en un mundo mucho más interesante, más expandido, empezar a mostrar otras cosas que en el papel o en una clase no se podía abarcar. Yo creo que la idea de transmedialidad, pensando justamente con diferentes soportes, diferentes historias y a su vez la territorialidad, o sea, el docente en la clase, tiene infinitas posibilidades de desarrollo. Aún así, todo indica que serán varios los obstáculos a superar por este tipo de producciones en las que el hasta ahora pasivo consumidor de información se convierte en creador activo, siendo el principal escollo la inercia de los grandes medios de comunicación y los múltiples intereses que lastran de su reciente pasado analógico. No obstante, las bases tecnológicas ya están definidas y seguramente serán los nuevos ciudadanos digitales los que terminen de consolidar este cambio de paradigma. Como todos, estamos en un paradigma de transición que no sabemos, no sabemos el final, pero vamos viendo el trayecto por donde vamos corriendo. O sea, tenemos una idea que tenemos que ir más o menos hacia un mar, pero nos podemos perder en el camino. No sabemos a qué puerto vamos a llegar. Seguimos viendo la transición. Creo que estamos en un momento de pliegue donde continuamente, como nunca, nosotros mismos vamos escribiendo las formas narrativas y también la forma de negocio de lo que se está desarrollando.